Hola, mi nombre es José Arce y estoy aquí para tratar de ayudarles en su comienzo con la lectura de la escritura de la Biblia y lo que habíamos hablado la charla anterior. Pequeño resumen, habíamos dicho que la Biblia es un conjunto de libros. Básicamente están divididos en dos partes, grandes secciones, como quieren decir, 39 libros de una biblioteca y otros 27 libros de otra biblioteca, pero pertenecen a la misma biblioteca. En total hacen un número de 66 libros. Los primeros 39 libros a lo que hacemos referencia le llamamos Antiguo Pacto y básicamente están organizados, como habíamos dicho, de forma teológica, es decir, en orden de revelación en cuanto a lo que es la persona de Dios y más que histórica, aunque se lo puede leer, como dijimos también, de forma histórica. Entonces la primera sección, Antiguo Pacto, y la otra sección de 27 libros o 27 secciones le llamamos Nuevo Pacto. La primera gran biblioteca, como dijimos recién, tiene esas secciones, se pueden dividir, dijimos, en lo que es Pentateuco o Ley, que son los 5 primeros libros. Después dijimos que había libros históricos, son 12 libros históricos. Después hay algo que se llama poesía, 5 libros poéticos, y luego habíamos dicho que había profetas, total hacen 12, 12 a los cuales llamaron menores y 5 mayores. Creo que ahí tenemos el número de 39, así a grandes rasgos. Luego tenemos el Nuevo Testamento también, que se divide en varias secciones, a los cuales hablan mucho, que son como biografías de Jesús, los 4 primeros evangelios. Luego teníamos la historia de los comienzos de la iglesia en el libro de Hechos, y luego venían los que llamamos cartas paulinas o de otros autores, y al final tenemos el libro de la revelación de Jesucristo, o comúnmente conocido como Apocalipsis. Eso es básicamente lo que vimos en el video anterior. Ahora en este nuevo video básicamente vamos a hablar de qué habla la Biblia. Si bien dijimos habla de Jesucristo, el Antiguo Testamento es como una promesa, ¿sí? Cuando yo leo el Antiguo Testamento siempre me coloco en promesas. La promesa de que vendría un Salvador, por ejemplo, Génesis capítulo 3, verso 15. Y así voy a ir, por ejemplo, a Génesis capítulo 12, verso 1, 2 y 3. Se promete otra vez la simiente, que es Jesús, el Cristo. Y así voy a ir hasta Génesis 50, 49, y voy a encontrar de nuevo que allí se profetiza que va a venir el Salvador, en especial manera de una nación llamada Israel, y específicamente de como una provincia, si quiere decirle, pero es
una tribu llamada Judá. Y así vamos a ver en cada libro una promesa o muchas promesas respecto de algo que Dios iba a hacer. Entonces ese es el antiguo pacto, es el espíritu que está en el antiguo pacto. En el nuevo pacto hablamos ya del cumplimiento de esas promesas. ¿Qué hizo Dios? Bueno, primero prometió, luego cumplió y hoy nos dejó con esa información. Es decir, cualquier cosa que Dios haya prometido siempre se encarga de cumplirlo. Esa es básicamente la información que tenemos en la Escritura. Entonces, ¿de qué habla la Escritura? Y en especial manera habla de Dios. Dios el Padre. Y luego, escondido en el Antiguo Testamento, siempre está la persona de Jesús. ¿Qué necesitamos nosotros para darnos cuenta de eso? Bueno, primero, que conozcamos a Jesús para darnos cuenta de donde Él siempre estuvo en el Antiguo Pacto. La mejor manera de leer el Antiguo Testamento siempre es teniendo en mente a Cristo. De esa manera no vamos a cometer demasiados errores en la parte práctica. Entonces, ¿de qué habla la Biblia? De Dios. ¿Cuál es el propósito de la Escritura? Y esto se lo digo de la parte más que de estudios y de conceptos teológicos. Voy a simplemente utilizar un pasaje de la Escritura que dice: toda la Escritura es verdad, todos tus mandamientos son verdad. Así está escrito en el Salmo 119, y en su versión hebrea, es decir, de donde sale, dice Kol Mitzvot Emunah, y lo que significa es todos tus mandamientos, las cosas que Dios estableció en su Escritura, son Emunah. Emunah no es verdad, sino fe. Si bien la palabra de Dios es verdad, la palabra para verdad en el idioma que se escribió el Antiguo Testamento es Emet. Entonces, Kol Mitzvot Emunah significa que todo lo que Dios establece como precepto, como mandamiento, como escritura, tiene la función de transmitir fe. Como decirlo, es el instrumento escrito que Dios utiliza para ayudarnos a creer. Así también lo escribió el apóstol Juan. Dice: todas estas cosas se escribieron para que creáis. Ahí tiene el asunto de lo que dice el Antiguo Testamento de sí mismo y el Nuevo Testamento de sí mismo, que dice que todo lo que se escribió es para ayudarnos a desarrollar fe, creer en Dios. Entonces, viene el apóstol Pablo y le va a decir que la fe viene por el oír, y este oír se abre cuando es expuesto a la voz de lo que está escrito en la Biblia. Básicamente algo así funciona, o al menos para mí funcionó así. Entonces, ¿de qué habla la Biblia? Nos habla de Dios. Ahí vamos a conocer sobre nuestro Creador, el Creador de todas las cosas que existen. Luego, ¿qué vamos a empezar a desarrollar a medida que vayamos leyendo? Fe. ¿Quién es el que nos da esta escritura? Dios mismo, para ayudarnos a creer. Entonces,
¿De qué habla la Biblia? De Dios. ¿Cuál es su propósito principal? Transmitirnos fe, enseñarnos a desarrollar fe. La fe es un regalo de Dios y la Biblia es un regalo de Dios. Ahí nos dejó escrito todos los mensajes de fe que necesitamos para incrementar los grados de fe, si quiere decirlo así. ¿Qué es lo que descubrimos en la Biblia? Básicamente, como ya venimos diciéndolo, la persona de Cristo. Y Cristo es el autor y consumador de la fe, la cabeza, el principal de la fe. Así nos enseña. Entonces, ¿qué descubrimos ahí? Fe. ¿Quién es fe? Lo lindo de las palabras en su idioma original es que a veces tienen esa similitud entre lo que llamamos verbo y sustantivo. Su raíz es básicamente la misma. En el caso de la fe es así. Fe y fiel, por ejemplo, un adjetivo, básicamente significa lo mismo. Creer y alguien creíble sería. Ese es Cristo. Cristo es el fiel y verdadero, la fe de Dios. ¿Qué se revela en la Escritura? A Cristo. Si yo voy al antiguo pacto, necesito recordar a quién estoy buscando allí. Estoy buscando que se me ilustre la persona de Jesús. De alguna manera, Dios lo logra en nuestra mente. El nuevo pacto es más claro, pero a veces nos perdemos leyendo la Escritura, nos encontramos con mucha información y poco de la persona de Jesús. Lo central en la Escritura entonces es la persona de Jesús. ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios. Y Él lo que usó es instrumentos humanos para comunicarnos sus pensamientos. Cada vez que leamos la Escritura, recordemos que estamos leyendo a un autor. ¿Quién es este autor? El autor es Dios. Entonces yo estoy aprendiendo cómo Él está pensando, cómo Él piensa, cómo Él pensó y qué es lo que está por hacer en un futuro. Entonces, al estudiar la Biblia vamos a saber más sobre la mente de este autor, es decir, de Dios, y cómo piensa su Hijo Jesucristo. Es Dios, a su vez, el autor de la fe. Al leer y estudiar la Biblia vamos a desarrollar y adquirir la tan mentada fe. Dios da la fe y usa la Escritura con ese propósito de desarrollar fe. Así vas a encontrar en el Antiguo Testamento historias que se relacionan unas con otras y te va contando una historia de un pueblo, pero que comienza con un hombre que creyó a Dios. Y su fe, dice la Escritura, le fue contada como justicia. Fe, no obra. Fe. Luego viene una cuestión de exhibir esa fe. Pero primero está el creer. Entonces, también habíamos hablado en la clase anterior, les dije que Dios utilizó aproximadamente 4.000 años de historia para enseñarnos en el antiguo pacto sobre la fe y 100 años de historia para enseñarnos sobre la fe, pero desde el punto de vista del cumplimiento. Los otros 4.000 años son desde el punto de vista de la promesa de que vendría Jesús, y los 100 años del nuevo pacto, el cumplimiento de que Dios es veraz, Dios es fiel, Dios nunca miente. Entonces, de esta forma,
podemos cerrar nuestra consideración respecto de qué trata la fe. Y después, si usted quiere saber por qué le llamamos Nuevo y Antiguo Pacto, en el Antiguo Pacto mismo se habla de un Nuevo Pacto, allí en Jeremías capítulo 31, profeta Jeremías. ¿Y por qué le llamamos Nuevo Pacto? Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, también por lo que dijo Jesús al celebrar al instituir lo que le llamamos nosotros cena, Santa Cena, Cena del Señor. Ahí dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y ahí tiene otra vez el asunto. Y luego el apóstol Pablo también habla sobre el antiguo pacto y sobre el nuevo pacto allí en la segunda carta de Corintios capítulo 3. Y también el escritor a los hebreos habla de lo mismo, ¿sí? Lo que es nuevo, el nuevo pacto, y lo que es el antiguo pacto. Que dice, bueno, no es que se desconecten, recuerden que la historia es esto, es Dios contándonos una historia que tiene un principio, un desarrollo y un final feliz, alegre. Los bendigo en el nombre del Señor. Nos estamos viendo la próxima charla.